Javier Millán Gómez, qué gusto saludarte hoy particularmente, este viernes. ¿Cómo has estado, Javier? Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues ya listos para nuevamente pensar un poco, como cada viernes lo hemos estado haciendo, y bueno, pues sin duda hoy les traigo un tema bastante particular. A ver, platícanos. Bueno, pues en los últimos meses hemos estado viendo noticias asociadas mucho a la violencia, y no solamente en la cuestión del género, sino también en la cuestión relacionada a pues eventos que se han suscitado en el país, etcétera. Pero hay que hacer una reflexión, quizás de dónde viene o cuál es este sentido de la violencia, ¿no? Tan es así que, bueno, hace poco más de un año, toda esta violencia que ocurrió en los estadios de fútbol, particularmente en el estadio de Querétaro, donde, bueno, toda la afición fue sancionada. Hubo estas imágenes impactantes de la afición de Querétaro agrediendo a los aficionados del Atlas. Bueno, impresionante. Entonces, pero quizás deberíamos de reflexionar de dónde proviene esa violencia y particularmente asociarla a una figura importante que está vinculada fuertemente al hombre y el machismo. Es decir, hablar de la violencia y hablar del machismo es hablar de una similitud. Y ahora me explico por qué. Hay un director de cine que se llama Amat Escalante. Él tiene dos películas muy buenas, demasiado fuertes, con un contenido violento, ¿cómo se dice? Importante, y es Elí y la región salvaje. Pero una vez le dijeron a Amat Escalante por qué había tanta violencia y por qué había tantos hombres cometiendo atrocidades hacia las mujeres. Y Amat Escalante respondió que, bueno, pues el mexicano, particularmente el mexicano, que puede ser un fenómeno que se pueda estar asociando en otros países, el mexicano es un sujeto social que ya no le pertenece nada, es decir, cada vez le resulta complicado al hombre mexicano mantener a su familia, poderla proteger, cuidar, se encuentra subordinado a un montón de cosas, endeudado constantemente, sus hijos ya no le prestan atención. Entonces el único medio, la única forma de control que él encuentra en su camino ya no es a través de sus capacidades ni de sus recursos monetarios, sino a través de su cuerpo, del físico. Entonces esa es la forma del ejercicio de la violencia. Y también en cuanto a la necesidad de dominio. Entonces dice el director Amat Escalante que los hombres mexicanos particularmente tienen esta necesidad de dominio a través del cuerpo, porque no hay otro aspecto que puedan dominar en sus vidas. Ya no tienen poder, ya no tienen algo que controlar, no son dueños ni siquiera de su propio trabajo, tienen que sacrificar mucho, no pueden cosechar otras habilidades que ellos pueden tener, etcétera. Entonces hay un entorno que los vuelve víctimas y también los responsabiliza en cuanto a este sentido de violencia. Y aunado a eso, pues también no podemos desprender la idea de la violencia con el gusto por el dinero. Entonces, en ese sentido, pues abordando la violencia de forma general, haciendo una radiografía de todo lo que ocurre en el país, está esta fuerte asociación organizacional entre las empresas, incluso, por ejemplo, pues las asociaciones delictivas, ¿no? Entonces, donde la similitud está en que hay que maximizar la ganancia. Entonces, maximizar la ganancia es, a costa de lo que sea, generar los mecanismos necesarios para preservar las cantidades exageradas de dinero. Entonces, las empresas también lo hacen en ese sentido, de que buscan hacer recortes, buscan hacer ajustes para que la ganancia se conserve, es decir, pero las ganancias de quien tiene el poder. Entonces, eso también es una forma en la cual se detona este aspecto de violencia. Así es, Javier, porque particularmente hablábamos hace unos minutos, Javier, respecto a la conmemoración que habrá de tener lugar el próximo domingo 10 de septiembre sobre la prevención del suicidio. Y yo leí hace rato que la Universidad Nacional Autónoma de México precisamente alerta con motivo de esta conmemoración sobre la escalada de violencia que estamos viendo en México y no solo en México ni en el Estado de México, sino en varias partes del mundo, y que responden precisamente pues a esto que tú nos comentas, Javier. A mí se me hace increíble cómo han escalado estos niveles de forma exponencial, y vaya exponencial en el sentido íntegro de la palabra. Sí, de hecho, por ejemplo, esto
que estás mencionando respecto a la forma de la prevención del suicidio y esto que estamos hablando de la violencia, sí es importante ver que hay un responsable quien ejerce la violencia, pero también el que ejerce la violencia es víctima de algo. Entonces, ir estableciendo estas condiciones que pueden ser multifactoriales, es decir, que hay muchos elementos que intervienen en por qué la gente hace lo que hace de forma tan atroz, porque hay muchos elementos que intervienen. Sería muy ingenuo nada más decir, bueno, pues es que hay que acabar con la pobreza, ¿no? Que es un discurso que, ¿cómo lo hemos escuchado en los políticos, verdad? Así es, Javier. Yo creo que a propósito también estaba viendo que diversas organizaciones, sobre todo organizaciones feministas, pues señalaban eso, que esperan que verdaderamente las dos virtuales candidatas a la presidencia de la República hagan una campaña diferente precisamente, y creo que así tendrá que ser, Javier. Yo digo que están obligadas, por ser mujeres, a cambiar este paradigma con el que hemos vivido durante tantos años. Javier Millán Gómez, muchísimas gracias y gracias por todo el tiempo que compartimos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Estamos en contacto. Que tengan buena tarde todos. Gracias, Javier. Abrazo fuerte.